Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente reunidos en este ciclo de seminarios con motivo de la celebración de Vainilla de México para el Mundo, y a continuación me permito cederle la palabra a la doctora Rebeca Menchaca. Pues muchas gracias, Miguel. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando por la plataforma de Facebook. Es un gusto tenerlos aquí de nuevo. Es un gusto compartir estas exposiciones del día de hoy con todas las personas que nos están escuchando de todas las partes del mundo, de todos los países, de Asia, de Europa, de América. Es un gusto ahora. Ahora vamos a, bueno, primero me permito saludar a mi compañera Adriana Paricio, que es también coorganizadora de este seminario. Hola, Adriana. Hola, doctora Rebeca, ¿cómo está? Bienvenida a esta penúltima serie de seminarios. Entonces, Penúltima. con mucho orgullo ahora tenemos la presencia y la representación de México y de Brasil. Además, es un gusto para nosotros también comentar que tenemos la participación de la nueva generación, de estas personas a las que les vamos a dejar la gran responsabilidad de seguir con la investigación de la vainilla. Entonces, bueno, aquí le estamos poniendo la responsabilidad ahora a Martín Barrera, que él es estudiante de la maestría y va a estar con su primer seminario. También tenemos al doctor Mauricio Luna, que nos va a hablar de ese enemigo estratégico. Y tenemos también con muchísimo gusto al chef Luis Camargo, que ahorita está en Brasilia, con 3 horas de adelanto, pero con mucho entusiasmo, para que nos exponga también lo de un proyecto y sobre todo la vainilla y otros productos locales en la bioeconomía. Entonces, sin más, voy a permitir presentar al doctor Mauricio Luna. El doctor Mauricio Luna Rodríguez es biólogo, doctor en biotecnología de plantas por la Universidad Veracruzana. Él trabaja en la Facultad de Ciencias Agrícolas y es investigador de tiempo completo con antigüedad de 29 años. Fue decano también de la universidad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tiene reconocimiento PRODEP también, tiene un premio estatal de ciencia y tecnología en este año por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo. Todavía tenemos pendiente el festejo y la fiesta. Bueno, también él es académico fundador del posgrado en Ecología y Biotecnología y Ecología Aplicada en la UB. Actualmente es coordinador de los posgrados, maestría y doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Él tiene un reconocimiento ante PRODEP de la SEP en su cuerpo académico, Biotecnología Aplicada en la Ecología y Sanidad Vegetal. Pertenece al cuerpo académico UB 460, Biotecnología Sistemática y Ecología Molecular con fines agrícolas y forestales. Él es docente en los programas de licenciatura, ingeniero agrónomo y biología, docente en 4 programas de posgrado, maestría y doctorado, y director de 54 tesis. Ay, doctor, no, ¿a qué horas descansa? De licenciatura y de posgrado, una producción académica de 50 artículos publicados en revistas indexadas, participación en proyectos de investigación de Senacica, PRODEC, PRODECID, CONACYT, y aprobación por la SAGARPA y la acreditación de entidad mexicana como signatario en el diagnóstico fitosanitario en las áreas de virus, bacterias y fitopatógenas desde 1998 hasta 2016. Bienvenido, doctor. Los virus y las enfermedades es algo muy de boga ahora, tanto en las plantas como en los humanos. Hay mucho que hablar sobre cómo actúan estos bichitos que ni vida propia tienen y tanto daño nos causan. Entonces, sin más y más, bienvenido. Es un honor para nosotros que estés aquí y que nos hables de un tema fascinante del que todos tenemos que hablar junto con la vainilla. Adelante, doctor, con tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Y a continuación, pues hablaré un poco bueno, que llevo como 12 años que empecé a trabajar con el Fusarium. Déjenme decirles que de inicio, a mí, yo cuando decían, bueno, trabajo con patógenos, y cuando me decían, pues vamos a trabajar con Fusarium, yo les decía, no, Fusarium no me gusta por el modelo, etcétera, etcétera. Pero una vez que agarra uno el tema y ve y le saca y le va buscando cada vez más, podemos encontrar y bueno, parte de ello van a ver en la presentación. Es una presentación muy ligerita que les presento
de algunos detalles que estudios que hemos hecho sobre esta relación de Fusarium con vainilla. Voy a compartir mi presentación. ¿Me dicen si se logra ver, por favor? Sí, doctor. Sí, bueno, ok. Bueno, y iniciaré diciendo por qué puse el tema de un enemigo multiestratégico. Porque he visto, cuando nosotros hablamos de Fusarium, siempre pensamos que nos referimos a un modelo que es único y que no nos imaginamos todas las variantes que este patógeno ha desarrollado para poder hacer este efecto de patógeno. Bien, iniciaré diciendo, espérenme tantito. Bueno, todos sabemos la importancia de la vainilla a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, sus múltiples usos en los cuales para lo cual es explotada. Pero también sabemos que la vainilla, siendo esta una planta, un ser vivo, y como todas las plantas y todos los seres vivos, siempre nos enfrentamos a algunos patógenos. En este caso voy a hablar de algunos patógenos que hemos encontrado en el estado de Veracruz, por ejemplo, Coletotrichum, Roya del género Puccinia, esto es nuevo, no está reportado esta bacteria que causa estos daños, estos síntomas que son las pudriciones. Específicamente, esta planta es una Vanilla pompona. O bien el muy temido, la caída del fruto, que alguna es un tema de investigación, algunos dicen que eso es una respuesta fisiológica, otros atribuyen a que es una respuesta por algunos patógenos, pero bueno, vamos a hablar en específico mi tema, que es el enemigo crucial, voy a decirle así, me atrevería a decirle, sobre todo por la distribución mundial que tiene, que es Fusarium oxysporum, causante de la pudrición del tallo y la raíz de la vainilla. Podemos ver los daños que esto ocasiona, la sintomatología que esto ocasiona, y, y bueno, todo de ello, a pesar de que la vainilla tiene lucha para sobrevivir una vez que se enfrenta a este patógeno, porque este patógeno inicialmente se dice que el síntoma, el contacto empieza desde el suelo. Déjenme decirle que yo he aislado a Fusarium oxysporum de toda la parte aérea, de las partes aéreas. Entonces, pero bueno, mayoritariamente los daños los tenemos en suelo. De esta forma, la vainilla, con el afán de sobrevivir, y dadas las características, puede ser el tipo de planta que es la orquídea y demás, genera nuevas raíces, y una vez que entra en contacto estas raíces en el suelo, se produce nuevamente la infección debido a las estructuras del hongo de resistencia, de sobrevivencia que genera el hongo. Entonces, pero ¿qué sabemos? ¿Qué debemos tener en cuenta para el control de este patógeno? Esa es la pregunta que me ha generado a lo largo de estos 12 años que empecé. Como bien lo dijo la doctora Rebeca, mi formación es biólogo, y como biólogo, pues a mí me interesaba mucho conocer, me interesa saber, conocer cómo funcionan desde el punto de vista de esa interacción a nivel celular, a nivel molecular. Pero no debemos olvidar que todos estos deben de tener una aplicación. Y entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Con todas las características que la vainilla tiene. Es decir, esa necesidad de convivir con otros hongos. Si yo aplico una medida química para controlar a este hongo,
muy probablemente esté yo afectando al resto de la comunidad fúngica que tiene la función de ser micorrizas. Entonces, pero es de ahí que surge la pregunta, ¿qué sabemos sobre Fusarium oxysporum causante de la pudrición de raíz y tallo en vainilla? Me surgió esta pregunta. Con el paso del tiempo, hemos visto en sus primeros inicios, perdón, yo me di cuenta que no sabíamos nada. No sabíamos nada a pesar de ser México, de donde se llevó este material a otros países. De ahí entonces han habido algunas noticias a nivel internacional, sobre todo para la parte de Madagascar, que es donde el país que produce mayor cantidad de vainilla por netamente. Entonces, y estas noticias en 2009, por ejemplo, dicen que es tiempo de preocuparse. Es tiempo de preocuparse justamente porque ellos empezaron a tener un muy notable efecto sobre la producción de vainilla. Otra noticia que es que en 2008, por ejemplo, dice que hay una situación crítica en el 80% de las plantaciones de las localidades de Zambaba y Andapa. Entonces, de ahí surgen muchas y más preguntas. Pero bueno, ¿qué sabemos? ¿Cómo lo vamos a controlar? Para eso entonces debemos conocer cómo estos funcionan. Bueno, la diseminación de Fusarium, es principalmente a nivel de los esquejes, de la raíz de los esquejes. Este hongo se empieza a colonizar el sistema vascular radicular, las microconidias, las estructuras que le dan esta capacidad para perpetuarse en el ambiente, colonizan de forma pasiva los vasos del xilema y posteriormente un esqueje puede estar contaminado, pero no tener los síntomas. De allí, pero este patógeno se encuentra y permanece en el suelo. Hay otras estructuras como las clamidosporas que permanecen viables por muchos años y posteriormente con unas condiciones de humedad adecuadas pueden germinar. Bueno, como les decía, este hongo tiene estructuras que le permiten esa capacidad de perpetuarse en el ambiente y en tiempos, como las macroconidias, las microconidias o bien las clamidosporas, que son justamente estructuras de sobrevivencia del hongo por muchos y muchos años. Algunos autores refieren hasta 20 años o incluso más. De ahí que dentro de nuestra trayectoria hemos hecho algunos estudios al respecto. Considerando, por ejemplo, uno de los estudios iniciales fue qué tiene que ver, cómo sabemos que la naturaleza, y no tengo la información precisa de si los productores agregan fertilizantes. Pero bueno, sabemos que dependiendo del tipo de componente nitrogenado que se adicione a un sustrato, este va a tener diferente efecto sobre los organismos y específicamente hablo de los hongos. De ahí entonces que iniciamos un estudio para evaluar el efecto del tipo de la fuente de nitrógeno en el desarrollo de Fusarium oxysporum, forma especial vanille, con miras a establecer justamente estas estrategias o proponerle al productor, a los productores, si llegasen a utilizar estos tipos de componentes nitrogenados para fertilizar. Puedes usarlo o no debes usarlo, sobre todo porque sabemos que en la literatura se reporta, los autores estudiosos de Fusarium dicen que si algo hay verde en la naturaleza, Fusarium está a un lado o dentro de él, conviviendo con él. Entonces, bueno, en nuestros estudios hemos encontrado que, por ejemplo, observen ustedes
en la parte superior tenemos cómo se desarrolla Fusarium oxysporum forma especial vanille en PDA, las microconidias. De ahí para allá podemos ver diferentes cómo estas microconidias se ven modificadas en algunos casos cuando utilizamos alguna u otra fuente de nitrógeno, de tal forma que con el cloruro de amonio tenemos una formación de microconidias demasiado abundante, es decir, estamos apoyando al hongo para que genere muchas estructuras que le podrían ser de sobrevivencia en un futuro. O casos como el nitrato de potasio, donde las microconidias se ven generadas en menor escala. Bien, con respecto a cómo se generan las macroconidias con estas fuentes de nitrógeno, podemos ver que de igual manera, el PD en la parte superior, podemos ver una macroconidia de Fusarium oxysporum forma especial vanille, desarrollada como comúnmente nos lo indican en los libros, ¿no? En los manuales de laboratorio. Y vean ustedes cómo estas macroconidias se ven malformadas cuando aplicamos algunos otros fuentes de nitrógeno, no precisamente, que no les son muy adecuadas. De ahí que nos surgiría la pregunta, bueno, ¿podría ser entonces con el manejo de fuente de nitrógeno? Porque no sabemos, a ciencia cierta yo no les podría decir en este momento si esas macroconidias que se forman, por ejemplo, con el cloruro de amonio, esas malformaciones que hay, o con el nitrato de calcio, sean viables, sean funcionales. Entonces, no lo sé, pero eso es cuestión de seguir estudiándolo. De ahí, las clamidosporas también tienen algunas modificaciones. Podrían ser, por ejemplo, las paragina, forman unas clamidosporas muy, muy normales, pero otras fuentes de nitrógeno tienen algunas modificaciones, por ejemplo, el sulfato de amonio. Esas clamidosporas y esas hifas se ven un tanto afectadas en su desarrollo. Bueno, siguiendo con las fuentes de nitrógeno, tenemos ahí en la diapositiva, en unas pruebas rápidas de patogenicidad, pusimos algunos extractos en medios líquidos de Fusarium oxysporum forma especial vanille y introdujimos algunos esquejes para ver cuál era ese poder patogénico. Observen ustedes cómo a partir del oxalato de amonio, ese Fusarium oxysporum adquiere una capacidad patogénica bastante agresiva. No así con los nitratos de calcio o nitrato de potasio, si lo pueden ver en las diapositivas en la parte inferior. De la misma forma, hemos hecho algunos estudios de expresión de genes como el gen MSB2, el FMK1 o el gen ST12, bajo de las diferentes fuentes de nitrógeno y bajo diferentes concentraciones de esas fuentes de nitrógeno. Podemos ver, por ejemplo, en aquellas bandas que se ven más nítidas, con mayor nitidez, con mayor intensidad en la nitidez, como por ejemplo con nitrato de potasio, 45 milimolar, podemos ver que el gen FMK1 se sobreexpresa al tiempo 12 del cultivo. Debemos decir que estos genes están reportados como genes de importancia en la patogenicidad de los hongos. Es decir, recordemos que primero viene un hongo, puede ser patógeno y posteriormente puede expresar esa virulencia cuando hay una compatibilidad. Entonces, algunos otros, bueno, estos genes están involucrados justamente en el desarrollo de las hifas, en la capacidad de colonización vascular que tiene, de tal forma que si un gen se expresa de manera relevante, de buena manera, quiere decir que entonces esa fuente de nitrógeno está favoreciendo la expresión de esos genes y está favoreciendo justamente que ese fusarium, ese patógeno, tenga una capacidad
para invadir y tener el efecto de virulencia posteriormente en la planta. Otras, bueno, como conclusión, hemos encontrado que sí, efectivamente, la fuente de nitrógeno influye en el desarrollo de las estructuras reproductivas y en el desarrollo de Fusarium en general. De tal forma que si nosotros continuamos con esto, podríamos tener un mejor entendimiento de la biología del patógeno encaminado a apoyar justamente el desarrollo de estas estrategias para el control. Otros de las herramientas que Fusarium ha ocupado o que hemos observado es que podemos encontrar, si nosotros contamos con una colección de 186 cepas en nuestro laboratorio. Estas cepas han sido colectadas de diferentes partes de la República Mexicana, donde se desarrolla Vanilla pompona y Vanilla, pero sobre todo Vanilla planifolia. De allí que en estas pruebas rápidas de patogenicidad hemos encontrado que hay cepas que no tienen esa capacidad patogénica, sin embargo están allí asociadas con la planta. Hay otras que hemos observado y nosotros hemos caracterizado como de patogenicidad moderada. Es decir, el proceso de patogenicidad y virulencia se lleva más paulatinamente, pero hay algunas cepas que son muy, muy agresivas. Por ejemplo, nuestra clave de ahí le hemos catalogado de alta severidad. Por ejemplo, hemos encontrado cepas que al 5.º día ya podemos observar los síntomas y al 9.º día ya todo el tejido, el órgano en este caso, que es la hoja, se ve afectada. De tal forma, también hemos encontrado que, por ejemplo, algunas cepas, en esta gráfica les muestro algunos resultados de los jóvenes que colaboran conmigo, en el cual hemos encontrado que, por ejemplo, esa gráfica nos está diciendo cómo se desarrolla o cómo se desarrolló el micelio de cepas de Fusarium patógenas, moderadamente patógenas y no patógenas. De estas cepas, nos llamó la atención que HG3C3, que es la cepa que pudimos ver en la diapositiva anterior, en la parte inferior de esta diapositiva, que es la altamente severa, podemos ver que esa cepa se desarrolla muy bien a 32 grados centígrados, contrariamente a el resto de las cepas. De hecho, se dice que para el buen desarrollo de Fusarium se lleva a cabo entre unas temperaturas de 25 a 28 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa con esta cepa? Esta cepa nos está dando por ahí una alarma, ¿no? Esta alarma es que esta cepa se desarrolla a altas temperaturas, 32 grados, y es altamente severa. Entonces, son de esas estrategias a las cuales el hongo ha echado mano para poder perpetuarse en la naturaleza y tener esa capacidad patogénica. Hemos hecho algunos otros estudios, por ejemplo, podemos observar de la misma manera, trabajamos con 12 cepas, algunas patogénicas, otras moderadamente patogénicas y otras no patogénicas. Y hemos encontrado, por ejemplo, que muchas de estas cepas tienen resistencias a diferentes fungicidas que comúnmente utilizan los agricultores para el control de estas enfermedades como el carbendazim, el benomilo, el tiofanato metilo y el clorotalonil. Por ejemplo, observamos cómo en el grupo A que se forma en esta gráfica, tenemos que la mayoría de las cepas del grupo A son susceptibles al benomilo y al carbendazim. Sin embargo, son resistentes al tiofanato metílico y al clorotalonil. En el grupo B, en lo que podemos observar con la cepa número 9 y número 12, podemos decir que son cepas susceptibles a benomilo, a carbendazim y al clorotalonil, pero resistentes al tiofanato metílico. En el grupo C, que es solamente una cepa,
es una cepa susceptible a los 4 fungicidas. Quiere decir entonces que no solamente hay una variación en la capacidad patogénica, sino también hay una variabilidad en la susceptibilidad a fungicidas, a compuestos químicos que se utilizan para el control de patógenos fúngicos. Otra de los estudios que hemos realizado es que este es un estudio de filogenia en el cual hemos, con estas diferentes cepas que hemos aislado de diferentes partes de la República Mexicana, podemos decir que Fusarium oxysporum forma especial vanille no tuvo un origen único por su capacidad de infectar vainilla, sino es el dendrograma que podemos observar nos dice que han habido, con los datos que nosotros hemos trabajado, más los que están subidos en las bases de datos de diferentes partes del mundo, como Indonesia y demás, nos dicen que ha tenido diferentes orígenes independientes de la capacidad de infectar vainilla. Podemos ver entonces otra estrategia más del hongo. Bueno, para ya ir finalizando la plática, esta es una fotografía al microscopio electrónico en la cual podemos ver cómo la hifa va atravesando la célula de la raíz de vainilla. Esta foto es de reciente hechura y forma parte de otro trabajo de investigación de otros de los estudiantes que tienen el atrevimiento de acompañarme en esta historia, tratar de armar la historia. Finalmente, hemos hecho algunos estudios metabolómicos y yo les puedo decir ahora, no les voy a decir toda la información porque todavía es parte de lo que estamos afinando, que existen estas 2 micotoxinas y estas 2 micotoxinas, una es del hongo no patógeno y otra es del hongo patógeno. La de arriba es la del hongo patógeno y la de abajo es del hongo no patógeno, en las cuales nos ha revelado que hay diferencias entre estas cepas y que estas toxinas están involucradas justamente en todas esas herramientas que el hongo tiene para causar la patogenicidad y mostrar su virulencia ante la vainilla. Finalmente, pues como en todos casos les puedo decir que esto no lo he hecho yo solo. Hay mucha información todavía que podríamos dar y platicar con más formalidad. Sin embargo, yo le debo todo esto a mis acompañantes de historia, de viaje de historia, que son a mis alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, que ya no encontré algunas fotos, sino van algunos de ellos allí. Entonces, pero tenemos a Hazel Adame, a Felipe Flores, a Marco Tulio Solano, a Maribel, a Juan Carlos, a Saxi, a Jennifer, a Alejandro, a Jorge, etcétera, a Esteban, a Abisaí. Bueno, hay un número bastante nutrido de jóvenes y de colaboradores de académicos de la universidad y de otros centros de investigación que me han hecho segunda para realizar esta historia. De todas formas, gracias por la oportunidad, por la invitación y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias.